E más igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación. Bienvenidos y bienvenidos a E más igual, un espacio para reflexionar críticamente sobre las masculinidades, la igualdad de género y las transformaciones necesarias para construir relaciones más justas, igualitarias y libres de violencia. En este nuevo capítulo vamos a profundizar en el objetivo 5 del proyecto, que busca analizar las propuestas de organizaciones de la sociedad civil de hombres por la igualdad de género, tanto en Chile como en otros países. Entre enero y mayo de 2025 se realizaron entrevistas a 8 agrupaciones de Chile, México, Portugal y España, con el objetivo de identificar líneas temáticas, ámbitos de acción y aprendizajes clave para el trabajo con masculinidades. Para conversar sobre estos hallazgos y reflexionar sobre sus implicancias, hoy nos acompaña Sebastián Bravo, con quien vamos a recorrer los principales resultados de este análisis. Sebastián, gracias por estar acá. Hola Pablo, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme de nuevo. Un gusto tenerte de nuevo y bueno, empecemos nomás pues, para comenzar. Te quería preguntar, em, desde el análisis de las entrevistas a agrupaciones que hicieron de Chile y el extranjero, ¿qué similitudes y diferencias te parecen más relevantes en la forma en que los hombres organizados abordan la igualdad de género? Bueno, nosotros entrevistamos a 8 agrupaciones de hombres por la igualdad, que es la categoría que nosotros le damos en la investigación. Mm. Eran 4 de Chile, 2 de México, una de Portugal y una de España. Y lo que veíamos o podíamos evidenciar a partir del trabajo y de las experiencias que nos comentaban estas agrupaciones era que había un diagnóstico común. Donde básicamente la desigualdad y la violencia de género era uno de los puntos centrales a trabajar, pero también en la premisa de que la prevención de este tipo de situaciones de alguna forma pasaba por el involucramiento de los hombres en las distintas etapas de prevención, sensibilización y básicamente trabajo con hombres. Entonces había una línea transversal en todas las agrupaciones en que era necesario, ¿no es cierto?, integrar a los hombres a la discusión y trabajar con ellos en estas temáticas. Y ahí, por ejemplo, también habían otros puntos comunes que uno podía desagregar, tanto en lo metodológico, también en los posicionamientos, ¿no es cierto?, que iban adoptando, y era la idea de que hay en las distintas agrupaciones un esfuerzo, yo diría, colectivo por habilitar y facilitar espacios de reflexión, de diálogo para los hombres, ¿no es cierto?, para que podamos no solo revisar, sino que también encontrarnos con otros hombres y a partir de eso poder transformar este modelo de masculinidad. Y para eso también había un énfasis muy marcado también en el uso de ciertas metodologías, metodologías participativas, metodologías dialógicas, de reflexión, ¿no es cierto?, que ayudan de alguna forma a convocar y a mejorar la participación de los hombres. Entonces, hay un esfuerzo por aunar lo biográfico, pero también con lo institucional, con las prácticas, ¿no es cierto?, con la norma social. Eso diría que son las semejanzas, similitudes que aparecen. Ya. Pero obviamente, dado los contextos, tanto culturales como políticos que aparecen, yo diría, hay diferencias marcadas. En el caso, por ejemplo, de las agrupaciones de México o de España y Portugal, Mm. vemos que tienen una trayectoria mucho más larga, ¿no es cierto? Aquí el movimiento de agrupaciones data del 90 con mayor fuerza, allá es un poco más anterior, pero sobre todo en los últimos años se ha ido fortaleciendo. Entonces hay redes, hay plataformas que han logrado construir, ¿no es cierto? Hay redes estables de intercambio, ¿no es cierto?, que de alguna forma generan un vínculo no solo entre ellas, sino que también un vínculo y una incidencia en política pública, en gobiernos locales, incluso en el caso de México, a diferencia de lo que pasa en Chile, ¿no es cierto?, Ajá. con las agrupaciones de hombres que aparecen como
experiencias que son más bien fragmentadas, donde la sistematicidad no es tan clara, ¿no es cierto? Porque finalmente depende mucho de las voluntades individuales, de los proyectos puntuales y no logra sostenerse, porque además no existen políticas públicas que logren por lo menos, ¿no es cierto?, incentivar o promover este tipo de trabajo. Entonces, ahí podemos ver que ciertas diferencias que aparecen a partir de esa comparación, ¿no es cierto?, y de esa diversidad de agrupaciones que entrevistamos. Y bueno, el estudio igual identifica 4 ámbitos de actuación en estas organizaciones, que son formación, promoción, atención e investigación. Si nos pudieras contar cuál de estos ámbitos aparece más consolidado dentro de la investigación. Claro, porque ahí lo que nosotros hicimos en esta investigación es más bien rescatar, dialogar a partir de las experiencias de las propias agrupaciones y nosotros hicimos el ejercicio de poder aplicar y llevar esta experiencia, estas recomendaciones de alguna forma a el ámbito de la educación superior, de las OES. Y ahí si uno lo pudiera ordenar en los ámbitos que tú describías, ¿no es cierto? Uno podría reconocer que por lo menos en un primer lugar aparece el ámbito de la formación, ¿no es cierto? Muy desarrollado en las agrupaciones, que se da a través de talleres, charlas. Hay una agrupación de Chile, Pelota al Piso, ¿no es cierto?, que ha desarrollado incluso un diplomado dentro de la universidad. Entonces hay una oferta y hay un desarrollo de espacios de formación, de capacitación muy importantes en la agrupación, en las 8 que pudimos entrevistar. Em, entonces, en ese sentido, dialoga de alguna forma muy bien con las demandas y la agenda de capacitación que tienen las universidades. Entonces, por eso podemos ver eh, constantes vínculos, ¿no es cierto?, de las agrupaciones con universidades, con IP en general, ¿no es cierto? Porque de alguna forma las universidades y las OES requieren estas capacitaciones. Entonces, ahí yo diría que hay un vínculo muy establecido, ¿no es cierto?, muy consolidado. Pero tenemos otro ámbito, ¿no es cierto?, que es la promoción. Que la promoción de alguna forma había estado un poco relegada de los esfuerzos de las agrupaciones y en general de la educación superior, pero ha tomado mucha fuerza en el último tiempo. Entonces vemos que justamente ese ámbito es el más dinámico en los últimos, yo diría, 5 años, ¿no es cierto? Que busca mayor innovación y que ha integrado fuertemente los espacios digitales, ¿no es cierto? Hay el desarrollo de iniciativas como los podcasts, clubes de lectura, talleres, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la idea de poder apropiarse de los espacios digitales que no habían sido considerados tanto en la ecuación, pero también poder llevar este tipo de reflexiones a espacios que son más cotidianos, ¿no es cierto? No es el taller formal, sino que es más bien los espacios de encuentro cotidianos, de deporte, de convivencia que aparecen. Y los últimos dos, que yo diría que tienen un menor desarrollo, están más limitados y que, bueno, uno podría ver distintas causas que tienen que ver con el contexto, pero también con las propias estrategias que se despliegan a partir de la acción de las agrupaciones. Tiene que ver con la atención a hombres que han ejercido violencia o orientaciones en ese caso, donde muchas veces lo que se puede observar es que hay una acción más bien limitada, fragmentada, ¿no es cierto? No está tan articulada y aparece muy reactiva, por lo menos en el caso de la educación superior, ¿no es cierto? Y ahí uno de los riesgos que se identifican a partir de las propias agrupaciones que han hecho convenio o que trabajan en eso es la idea de individualizar el ejercicio de violencia a una persona, a un hombre, sin considerar que más bien y sin poner en cuestión que existen una serie de condiciones que habilitan ese ejercicio de violencia y que es un ejercicio que hay que trabajar también de manera comunitaria, ¿no es cierto? Integrar a la comunidad a pensar sobre eh, cómo se permite este tipo de violencia. Entonces, ahí hay una tarea que también se identifica. Y por último, el ámbito de la investigación, ya sea como en la participación de las propias agrupaciones en estudios o también
en el caso de la educación superior, la producción de datos o la integración del enfoque de masculinidades en los instrumentos institucionales, eso está, yo diría, más bien rezagado. Si bien hay un campo, ¿no es cierto?, y académicos y académicas que estudian este campo y lo han ido desarrollando, vemos que finalmente no hay mucha integración de ese tipo de enfoques a los datos, a los diagnósticos institucionales o de los distintos espacios sociales. Entonces, lo que afecta finalmente es que no es posible levantar o diseñar políticas públicas o algún programa con evidencia. Claro. Entonces, más bien tiene que ver con ciertas nociones o imaginarios anteriores. Entonces, yo diría que allí hay uno de los puntos, ¿no es cierto?, que es necesario fortalecer. Ujú. Y dentro de las propuestas analizadas, el tema que está más presente es la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo evalúas este foco y qué riesgos o limitaciones puede tener si no se articula con otros ejes del trabajo en masculinidades? Ahí hay un primer punto que hay que abordar, que el eje de violencia contra las mujeres ha sido una necesidad y una problemática, ¿no es cierto?, transversal de los últimos años, que ha instalado tanto el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, pero también los movimientos, por ejemplo, del 2018 a nivel de las OES. Y eso, esa interpelación que se ha hecho a las instituciones, como también a nosotros, los propios hombres que habitamos esas comunidades educativas, ha hecho y ya ha provocado de alguna forma la necesidad de que se levante un trabajo con hombres para la prevención de este tipo de comportamiento. Y ahí las distintas agrupaciones, perdón, han reconocido que trabajar sobre esos temas es una puerta de entrada, ¿no es cierto?, a trabajar sobre masculinidad. Y es una entrada que ha sido histórica de alguna forma. Desde las primeras agrupaciones que se han conformado, uno de los focos principales ha sido eso. Y que también, justamente como hablábamos en la pregunta anterior, se articula con las demandas que tienen las propias universidades y OES, ¿no es cierto?, a nivel interno. Entonces vemos, por ejemplo, la necesidad de trabajar violencia contra la mujer para el 8 de marzo, para hitos clave, ¿no es cierto?, o ciertas conmemoraciones. Pero ahí los riesgos que también se han identificado, sobre todo desde las agrupaciones, es que trabajar un solo eje o un solo tema ha tenido muchos efectos también en los hombres y en algunas situaciones ha generado mayores resistencias a participar en la igualdad de género y en las distintas acciones, ¿no es cierto?, derivadas de eso. Entonces vemos cómo ciertos espacios de formación, ¿no es cierto?, se van vaciando, ya los hombres no asisten a esas formaciones, no se sienten interesados ni se sienten interpelados a participar. Entonces ahí identificaban otra serie de ejes temáticos que pueden ayudar a ampliar esta mirada y a poder volver a convocar de una manera quizá más indirecta, no por eso menos efectiva, pero más indirecta a los hombres y tratando y abarcando otras situaciones que también son parte de la vida de los hombres. Y ahí, por ejemplo, aparece la idea de la deconstrucción de la masculinidad, ¿no es cierto?, como un segundo tema que aparecía derivado de las agrupaciones. Aparecía la sexualidad, ¿no es cierto?, y la afectividad como temas a trabajar, ¿no es cierto?, los mandatos emocionales, cómo se van desplegando, incluso temas como salud mental, ¿no es cierto?, que ha ido emergiendo con fuerza, o paternidad y otras. Entonces, la idea de poder ampliar esta mirada y no solo de centrarse en una única temática, sino que más bien, que sabemos que es relevante, sino que más bien ampliarlo y poder articularlo de una forma más integral con otras situaciones que viven y experimentan los hombres en pos de la igualdad de género. Claro. Y bueno, como mencionaste, yo las quiero mencionar todas para que la gente las conozca. Son de construcción de la masculinidad, la salud de los hombres, sexualidad y afectos, relación con el padre, violencia contra diversidades sexogenéricas, paternidad cercana y amorosa y violencia entre hombres y niños. Em, la construcción de la masculinidad hegemónica surge como un eje transversal. Y en la práctica, ¿qué significa deconstruir la masculinidad? ¿Y cómo lo están trabajando concretamente estas organizaciones? Bueno, la deconstrucción de la masculinidad, ¿no es cierto?, como concepto, ha emergido con mucha fuerza y se ha aplicado mucho a estos espacios y ha sido usado por muchas agrupaciones para describir más bien un proceso reflexivo
y que evidencia que la masculinidad hegemónica es una construcción social, básicamente una construcción social que tiene efectos prácticos y materiales en la vida de todos los hombres y de toda la sociedad. Pero esa idea de la construcción social tiene que ver más bien con que es una construcción histórica, ¿no es cierto? No se mantiene de igual forma en todas las temporalidades, en todos los contextos históricos, sino que puede cambiar, y si puede cambiar también puede ser transformado. Entonces, la idea de eso, más que apelar a la destrucción de cierta identidad o a imponer un molde restrictivo de lo que se considera ahora ser hombre, es más bien una invitación, ¿no es cierto?, a poder revisar, reflexionar y transformar ciertas prácticas, ciertos imaginarios o ciertas formas de relacionarnos que tenemos aprendido y que hemos ido normalizando a través de distintas instituciones, ¿no es cierto?, y a través de nuestra vida. Entonces, básicamente, el trabajo de construcción de la masculinidad apela a trabajar sobre los mandatos de masculinidad, ¿no es cierto? Que entre los que podría mencionar, por ejemplo, la provisión, ¿no es cierto? La provisión económica, la sexualidad potente, activa, la idea de resguardo, de la protección, de la inteligencia, del monopolio de la violencia, entre otros, ¿no es cierto? Este concepto nos invita a poder revisar eso, básicamente, ¿no es cierto? Y poder generar procesos reflexivos sobre esos mandatos, ¿no es cierto? Que nosotros de alguna forma ejercemos constantemente y habitamos en el diario vivir. Y a partir de eso, dar cuenta de los efectos sociales que tiene la masculinidad hegemónica, ¿no es cierto? Efectos que tienen para nosotros como hombres, ¿no es cierto? A nivel personal, en nuestra salud. Muchas veces se sabe por evidencia que los hombres nos demoramos mucho más tiempo, por ejemplo, en asistir a asistencia médica o alguna institución de salud, mucho más que las mujeres, y eso tiene que ver con ciertos mandatos de masculinidad como la invulnerabilidad, etcétera, o no pedir ayuda. Entonces, ver no solo los efectos personales, sino que también poder ver los efectos a nivel social o a nivel familiar, ¿no es cierto?, que también impactan. Entonces, básicamente esa es la invitación que nos hacen esta segundo eje temático las distintas agrupaciones. Bueno, y otro tema que aparece con fuerza dentro de estos ejes es la salud mental y emocional de los hombres, especialmente en contextos de crisis. ¿Por qué crees que este ámbito se ha vuelto tan relevante y qué relación tiene con los costos de la masculinidad tradicional? Ahí yo creo que, por ejemplo, los dispositivos de salud mental al interior de las OE se han vuelto un eje clave, no solo por el efecto que ha tenido la pandemia en la salud mental de los hombres, sino que también hay un contexto estructural también que impide que los hombres podamos de alguna forma lograr los mandatos que nos exige la masculinidad. Por ejemplo, en términos de provisión, en términos de, no sé, de rendimiento sexual o de liderazgo, de autoridad. Entonces hay un contexto que impide que nosotros podamos, ¿no es cierto?, lograr o alcanzar ese estatus de masculinidad que nos exigen socialmente. Entonces, a partir de eso, muchos hombres, ¿no es cierto?, generan crisis que pueden ser, ¿no es cierto?, distintas situaciones, desde, por ejemplo, depresión, aislamiento, consumo problemático de drogas y alcohol, denuncias de violencia, por ejemplo, y esos recursos no son suficientes. Entonces, ahí, por ejemplo, la relevancia que tienen los dispositivos de salud mental apelan justamente a poder acompañar a los hombres en esos procesos, en esos malestares, y eventualmente poder habilitar un espacio para que los hombres podamos elaborar esas cosas, ¿no es cierto? Podamos situar esos dolores, podamos conectarlos, podamos generar estrategias para poder abordarlos, pero por sobre todo los dispositivos de salud mental con perspectiva de género y enfoque de masculinidades, que es a lo que justamente apuntan las distintas agrupaciones, es la idea de poder vincular estos malestares, estos momentos de crisis, ¿no es cierto?, que tenemos los hombres eh, con la masculinidad hegemónica. Y la idea de que muchos de los mandatos y de los malestares están justamente vinculados a esa experiencia generizada. Entonces, básicamente, la idea y la relevancia de este eje es poder, ¿no es cierto?, no solo acompañar esos procesos, sino que también poder articularlos desde una dimensión de género que nos permita también otra entrada para abordar y transformar la masculinidad. Ujú. Y hay otros ejes temáticos que son menos abordados, igual como la violencia entre hombres y niños, la relación con el propio padre o la violencia hacia diversidades sexuales.
¿Por qué piensas que estos temas siguen siendo marginales y qué oportunidades abren para el trabajo a futuro? Ahí yo creo, y solo tenemos pistas de por qué son marginales, pero un poco lo que nos comentaban las agrupaciones y de lo que también hemos venido viendo es que son temas de partida que son muy sensibles a la construcción de masculinidad, de alguna forma. Por ejemplo, el caso de violencia entre hombres que generalmente abordan las agrupaciones en situaciones de niñez o en ciertas instituciones, como por ejemplo el colegio o el servicio militar. em, tiene la complejidad de que de alguna forma invita a poder a volver a revisar las jerarquías que tenemos entre hombres y que muchas veces tenemos muy normalizadas, ¿no es cierto? Sobre todo en la niñez, cuando hay, ¿no es cierto?, una nostalgia o mucha de nuestra memoria y nuestra biografía está construida sobre eso. Entonces, poder volver a revisarlo puede ser un ejercicio doloroso y que muchas veces nos cuesta poder evidenciar que ahí hubo violencia o que fuimos también, experimentamos violencia institucional o que de alguna forma se nos impusieron distintos mandatos en situaciones que nosotros éramos vulnerables o también que nosotros ejercimos poder en ciertas situaciones en esos contextos. Entonces yo diría que es muy complejo porque es muy sensible y está muy vinculado a nuestra propia biografía. Y el tema de la violencia contra las diversidades, yo creo que apela fundamentalmente a la homofobia que tenemos internalizado en muchas identidades masculinas y que constantemente se juegan en nuestras interacciones sociales, ¿no es cierto? Desde el humor, que ha sido, yo creo, uno de los grandes dimensiones donde se ha venido trabajando, ¿no es cierto? Implica una revisión muy constante, una interpelación a nuestras propias relaciones, de cómo nos hemos ido o venido construyendo como hombres y cómo es la relación con otro tipo de masculinidades, ¿no es cierto? No solo heterosexuales, sino hombres que pueden ser gay, bisexuales, trans, ¿no es cierto? Entonces eso yo creo que nos interpela y hay una tarea, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer para poder incentivar eso, porque muchas veces queda relegado, como una dimensión muy relegada de la discusión, pero que es fundamental también si queremos pensar en términos de transformación o de igualdad de género. Ajá. Y llegando finalmente al, al término del capítulo, bueno, a partir de este análisis comparado entre países y experiencias, te quería preguntar qué aprendizajes clave deberían incorporarse en las políticas públicas, en las instituciones educativas o los espacios comunitarios que quieran trabajar con masculinidades con un enfoque transformador. Ahí, de lo que veníamos trabajando también y lo que evidenciamos de las propias agrupaciones también, es que yo diría son tres puntos. Uno tiene que ver con, desde una mirada más estratégica, cómo se construyen alianzas, redes y se puede sostener la continuidad de estas propias experiencias. Esto lo digo porque muchas de las experiencias comparadas, ¿no es cierto?, en el caso de Chile, veíamos la necesidad de contar con políticas públicas que trabajen con hombres, ¿no es cierto?, de la idea de que es necesario involucrar a hombres para la prevención de violencia de género, pero no contamos con política pública que pueda sostener, ¿no es cierto?, este tipo de trabajo. Y a su vez vemos una red que, tal como hablábamos al principio, está todavía muy fragmentada. Cosa que no pasa, por ejemplo, en el caso de México, España, donde vemos que la idea del lobby o cabildeo, como le llaman allá, ¿no es cierto?, que es la incidencia básicamente de las agrupaciones en la agenda pública, está muy desarrollada, está muy aceitada y de alguna forma hay redes que conectan. Entonces hay posibilidad de que agrupaciones puedan proponer, incluso intervenir en municipios, proponer programas a nivel estatal, a nivel de regional incluso. Entonces, ahí hay una idea de poder pensar en cómo se fortalece la incidencia institucional, no solo al interior de las OE, sino que también a un nivel macro. Ajá. Y justamente en esa dimensión más estratégica, yo diría que también en lo metodológico es necesario poder diversificar también las actividades y las iniciativas que se dan. Por ejemplo, hay, yo diría, y yo destaco mucho, algunas prácticas que se aventuran, por ejemplo, a la digitalización de ciertos espacios, ¿no es cierto? El desarrollo de podcast, ¿no es cierto?
como lo estamos haciendo ahora, o a otras tipos de instancias que rescatan los espacios digitales también como un ámbito donde tenemos que trabajar con hombres y sobre todo adolescentes, ¿no es cierto? Pensando también en la ascensión y del fortalecimiento de la manósfera, ¿no es cierto? De esta comunidad de hombres antifeministas o negacionistas, ¿no es cierto?, que se ha ido consolidando en Internet. Entonces la idea de diversificar, digitalizar también es importante. Y ahí solo los otros 2 puntos tienen que ver con la articulación, ¿no es cierto?, que no tiene que ver necesariamente con las redes que se hacen con instituciones, sino que también una articulación con la sociedad civil, entre las propias organizaciones, pero fundamentalmente con la sociedad civil, con los propios territorios, con las propias instituciones, ¿no es cierto?, forjando alianzas que permitan, ¿no es cierto?, no solo convocar a más hombres, que hasta ahora se han visto que han generado mucho más resistencia a estos espacios, sino que también la idea de poder promover nuevos horizontes que permitan, ¿no es cierto?, ir avanzando. Em, y a su vez, la idea de fortalecer los ámbitos que ya hablábamos, ¿no es cierto?, a la mitad del podcast, que tiene que ver con estos ámbitos que están más rezagados de alguna forma. La idea de la atención a hombres que han ejercido violencia es necesario, pero es necesario promoverlas desde una mirada que no sea individualizante, sino que más bien abra la discusión a cómo la comunidad también aborda estos procesos, ¿no es cierto? Y cómo les da un espacio para ejercicios de prevención, de sanción eventualmente y, ¿no es cierto?, de reintegración y reparación. Entonces, hay una discusión que hay que abrir y que es necesario poder, ¿no es cierto?, fortalecer en miras a este proceso. Y ahí yo creo que, solo para finalizar, creo que las agrupaciones de Hombres por la Igualdad han mostrado de alguna forma un gran acervo de aprendizaje en estos últimos años, y por eso también era el objetivo de esta investigación, era poder dialogar y rescatar eso en clave de recomendaciones para las OES y la educación superior. La idea de que estas agrupaciones han forjado estrategias, se enfrentan con los desafíos que se viven, se experimentan en este campo, y a partir de eso podemos extraer aprendizajes y lecciones valiosas para poder aplicarlas en educación superior. Bueno, Sebastián, muchas gracias por esta conversación y por ayudarnos a comprender mejor cómo las agrupaciones de hombres por la igualdad están pensando y trabajando la transformación de las masculinidades, tanto en Chile como en otros países. Estos aprendizajes muestran que avanzar hacia la igualdad de género no es solo una tarea individual, sino también un desafío colectivo, institucional y cultural, que requiere formación, reflexión crítica, acompañamiento y producción de conocimiento. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Les invitamos a seguir atentos y atentas a los próximos episodios, donde continuaremos profundizando en los distintos temas que abarca el proyecto junto a nuevos invitados. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos y todas. Gracias, nos vemos. Nos vemos. E más igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación.